Muy buenos días, estimados estudiantes. Es un grato honor volver a estar aquí con ustedes. Una vez más les saluda Carlos Alberto Jiménez. El día de hoy vamos a aprender un tema súper importante que se denomina el relato de terror. Para ello, primero les voy a exponer una breve video sobre un relato de terror y quisiera que por favor ustedes le pongan mucha atención. No sé qué hacer. A pesar de lo cansada que estoy, llevo semanas sin poder dormir bien. Aunque sé que ahora estoy a salvo, relajarme y quedarme dormida. Y es que la imagen de aquel vídeo me marcó tanto que jamás se borrará de mi mente. Me llamo Laura y tengo 21 años. Todo comenzó hace 2 semanas, cuando por fin dejé la casa de mis padres y me mudé a mi propio piso. Estudio en la universidad, pero ahorré algo de dinero y con un empleo a media jornada pude permitirme pagar el alquiler. Estaba muy ilusionada, por fin tendría mi propio espacio. No sabía quién había vivido allí antes. Cuando llegué, el piso estaba vacío. Solo quedaron los electrodomésticos de la cocina y unas extrañas cámaras de vigilancia que habían instalado por toda la casa. Pensé que el anterior inquilino tendría miedo a los robos, pero aún así me hacían sentir incómoda, así que llamé para que viniesen a retirarlas en cuanto pudiesen. Ese mismo finde llevé mis cosas y la cama para quedarme a dormir y empezar a decorar. Pasé todo el día limpiando y pintando, así que cuando llegó la noche estaba agotada. Pedí comida a domicilio y apenas tuve fuerzas para cenar y caer rendida en un profundo sueño. Y a las 2 de la madrugada desperté sobresaltada cuando alguien empezó a llamar golpeando la puerta principal. Estaba enojada, seguro que era algún vecino despistado que volvía de tomar unas copas. Intenté ignorarlo y recuperar el sueño, pero los golpes siguieron, cada vez más fuertes. Comencé a asustarme, tenía que poner fin a aquello. Me levanté a comprobar deseando que solo fuese una broma. Al abrir la puerta no había nadie. Me asomé al pasillo y estaba desierto, en silencio. Pregunté en voz alta, pero nadie contestó. Volví a mi habitación enfadada, maldiciendo al que me molestó. Pero al ir a la cama, las luces de un coche en la calle reflejaron mi ventana revelando un mensaje: nunca sonrías a medianoche. Quedé helada al ver que estaba escrito con algo que parecía sangre. Agarré mi teléfono y corrí al salón. Marqué el número de la policía y esperé, mientras vigilaba el pasillo que llevaba a mi cuarto. Esperé un tono, dos, alguien descolgó pero no contestaba. Intenté pedir ayuda, pero solo escuchaba una respiración fuerte. Finalmente, una voz grave respondió: nunca sonrías a medianoche, seguida de una risa macabra. Me invadió el pánico. Dejé caer el teléfono y salí corriendo del piso para pedir ayuda a los vecinos. Una pareja joven me abrió la puerta y me dejó llamar a la policía desde su casa. Cuando los agentes llegaron, inspeccionaron mi apartamento. El mensaje seguía en la ventana, pero aparte de esto, no había rastro de que nadie más hubiese estado allí. Expliqué lo sucedido y aunque intentaron tranquilizarme, noté que me miraban como si estuviese loca o quisiese llamar la atención. Aparté la vista sollozando y al mirar al techo me di cuenta: las cámaras de vigilancia. Revisando los vídeos podría ver qué pasó. Al hacerlo nos quedamos helados. Al principio era normal. Yo estaba en cama dormida, pero de pronto una figura salió arrastrándose de debajo de la cama y se puso de pie frente a mí. Era un hombre alto y delgado, con una sonrisa macabra, tan blanca que parecía iluminarse en la oscuridad. Y allí se quedó durante horas sin moverse, solo observándome. No quise ver más, apagué el vídeo y me marché asustada. Mis vecinos me dejaron dormir con ellos y a la mañana siguiente volví solo para guardar mis cosas y volver a casa de mis padres. La policía todavía no ha encontrado a aquel hombre ni tienen ninguna pista. Solo espero que no vuelva a aparecer. ¡Qué asco de vida! ¿Tu vida también es un asco y quieres compartirlo con nosotros? Envíanos
Bien, una vez que hemos visto el video, les hago las siguientes preguntas. ¿De qué trata el cuento del video? Trata sobre una chica que va a vivir en un cuarto, en un apartamento arrendado, en la que ella tiene la presencia de un sujeto extraño con una sonrisa macabra. ¿Quiénes son los personajes? Aquí los personajes es la chica y el sujeto de la sonrisa macabra. ¿Cuál es el final del cuento? De que ella descubrió que el sujeto eh, que tenía una sonrisa espantosa la iba acosando mientras ella dormía. Eso se dio cuenta mediante las historias, perdón, mediante las grabaciones de las cámaras de seguridad que había en su habitación. Bien, ¿qué es el género narrativo de terror? Aquí hay un concepto claro y efectivo para la comprensión que dice, es un género narrativo literario que tiene la intención de causar miedo y angustia en el lector, al abordar temáticas de lo inesperado, lo increíble, lo extraño, lo sobrenatural, lo inseguro, etc. Puede ser cuento o novela. Bien, el relato de terror se basa en sí de abordar aspectos de misterio, cosas, sean cosas o situaciones, y la simplicidad. Esa simplicidad en sí se basa en estar cargado de oscuro, de partes exóticas, digamos, apartadas o poco frecuentes vistas por las personas. Pero siempre y cuando, cuando se trata de videos, el, el que lo hace, el que fabrica ese video, tiene la intención de poner en el fondo una música que sea misteriosa o extraña, para así tratar de incluir al espectador en la narrativa. ¿Cuáles son las características del relato de terror? Aquí está. Primero dice, utiliza elementos como el miedo, la muerte, la enfermedad, la oscuridad, lo desconocido, los espíritus o algunos animales o fenómenos paranormales. Como les venía diciendo, ya sean situaciones o cosas que sean fuera de lo común, que no se hayan visto en la realidad. Pueden basarse en hechos reales o imaginarios o en una combinación de ambos. Eh, Hay algunos relatos de terror que son de contexto real, otros que son de contexto imaginario. Los de contexto real, algunas ocasiones suelen estar de aspectos imaginarios con la intención de no contar de manera cruda todos los aspectos sucedidos. Tercero dice, en caso de ser real, no los relata exactamente, sino que los recrea para que el lector los imagine. Ujú. Y dice, se parecen a las pesadillas. ¿Quién de nosotros no hemos tenido pesadillas? A veces cuando dormimos de mal humor, eh, dormimos en altas horas de la noche o por varias otras ocasiones en las que nos suceden las pesadillas. ¿Cuál es la estructura del relato de terror? Aquí dice, el inicio. Se dan a conocer los personajes de la historia, la relación que hay entre ellos y el escenario en que se desarrolla el relato. Como les estaba explicando, como les expuse en el video al inicio, en un principio del relato de terror se presentaba el personaje que era la chica y el escenario que era el apartamento. El desarrollo. Los personajes actúan en el escenario planteado, las acciones los dirigen hacia el conflicto. En el video, el desarrollo consistía en que ella estaba durmiendo cierta noche y escuchó unos golpes en la puerta de que alguien estaba llamando o tocando. El nudo. Se presenta un problema que rompe el equilibrio y se expone la situación que produce miedo o terror. Se aumenta la tensión y el misterio. Aquí el nudo del video expuesto es cuando la chica descubre quién era el acosador cuando ella descansaba. Sin embargo, se dio cuenta que era un sujeto con una sonrisa macabra que le decía que no sonría a medianoche. Y el desenlace que dice, se revela el motivo del terror experimentado por el protagonista.
que además deja una impresión de sorpresa y estremecimiento ante lo inesperado. Eh, Aquí el desenlace del video es de que la chica decide marcharse del apartamento para ya no presenciar más aspectos paranormales o terroríficos. Pero sin embargo, lo que queda como sorpresa y estremecimiento es de que aún no se descubre el acosador, el personaje que tenía la sonrisa espantosa. ¿Cuáles son las estrategias empleadas en el cuento de terror? Aquí dice, al inicio el autor ubica al lector en una situación en la que todo parece normal. Posteriormente, el autor introduce uno o varios elementos que hacen que la situación descrita se vuelva insegura. La atmósfera se vuelve cada vez más tensa con un creciente grado de suspenso. Eh, en el video expuesto al principio, eh, desde un inicio todo se detallaba de forma normal. La chica empezó a trabajar para pagar el alquiler y ella empezó a estudiar también en la universidad, se mudó de la casa de sus padres. Pero sin embargo, los elementos que vuelven a la situación insegura o distinta eran las cámaras de vigilancia que se habían instalado en las partes del tumbado. Segundo, dice, el autor crea un ambiente absolutamente verosímil, es decir, que aunque es ficticio, parece real, le deja entrever cómo podría alterar esa situación y presentir que algo malo puede suceder. Luego calma la atención para confundir al lector y finalmente lanzarlo hacia el aterrador y lleno de tensión. Este momento que aquí se conceptualiza, lo pudimos evidenciar en el momento en que la chica descansaba y sintió los golpes fuertes y estremecedores a que alguien llamara en la puerta. El desenlace aterrador y lleno de tensión fue cuando ella se dio cuenta de que habían escrito en la ventana con sangre, no sonrías a la medianoche. Y también en el momento en que ella se dio cuenta de que nadie estaba llamando a la puerta, nadie golpeaba la puerta, ya que ella la abrió, perdón. Tercero, el autor acelera el ritmo de la narración, por ejemplo, contando un hecho tras otro sin pausas para aumentar la expectativa del lector. Al comienzo el ritmo es normal, pero a medida que se acerca la posibilidad de una conclusión fatal, el autor va acelerando sin detener la descripción de detalles hasta llegar al desenlace angustiante. Bien, el desenlace angustiante es descubrir por medio de los videos de las cámaras de seguridad el sujeto que la acosaba en, en las horas de sueño. El autor, cuarto, el autor prepara largamente la mente del lector para presentarle al final este hecho fenómeno terrorífico que la mente humana nos espera. Como este hecho forma parte de los temores naturales del ser humano y aquello que no puede vencer ni controlar, el lector siente como si estuviera realmente, como si estuviera viviendo realmente el miedo. Aquí lo más importante y lo más interesante es de que menciona que hasta el momento no se ha descubierto cuál es esa persona de la sonrisa monstruosa, que sin embargo puede seguirla hasta la casa de sus padres y seguirla acosando durante las horas nocturnas. Aquí dice, otra estrategia importante del estilo narrativo es la descripción detallada de los ambientes, los objetos, los movimientos, los sonidos, los pensamientos, las sensaciones, los personajes. Esto hace que el lector pueda sentir el miedo de los personajes y contagiarse de ellos. Aquí la técnica narrativa es de que mientras más descripciones tenga los elementos, ya sean los personajes, las situaciones, los escenarios o las acciones, eh, es más creíble para el lector. Esto permite que el lector lo pueda vivenciar de una forma más profunda. Cuarto, y sería sexto, utilizar un narrador que no lo sabe. Todo es importante en el cuento de terror. El narrador cuenta solamente lo que están viviendo los personajes y proporciona únicamente la información indispensable para que los hechos sorprendan al lector. Si se emplea un narrador inocente que no haya presenciado esto de ninguna otra forma, este es una estrategia narrativa súper impactante y llamativa,
sobre todo acogedor para el lector, ya que esto le permite este, poder describir a fondo ciertos elementos de la narración. Bien, estimados estudiantes, por esta ocasión les voy a leer, les voy a dar lectura del relato de terror denominado El gato negro del autor Edgar Allan Poe. Para ello, me permiten un momento. Un momentito, ya va. Ok, les voy a compartir para que ustedes también puedan visualizar. De este relato de terror, El gato negro, por Edgar Allan Poe. Primera parte. Dice, no espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple, relato que me dispongo a escribir. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, de manera sencilla, sucinta y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido, pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que retorcidos. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba en mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaba, me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de carácter creció conmigo y, cuando llegué a la adultez, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan
que me molesten en explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdí oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón, tal era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales enrojezco al confesarlo. Mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio de la intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y el perro cuando por casualidad o movidos por el afecto se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agravaba, pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y, por tanto, algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volví a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara del golpe de mi cuerpo. Una maldad más diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal con el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. El gato mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Por ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. ¿Quién no se ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en que cometió una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente el buen sentido? Una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo. Ese espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí mismo, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia.
Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que me había dado motivo para matarlo. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron gritos de incendio. Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración. Mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Solo hubo una, las paredes se habían desplomado. Lo que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor situado en el centro de la casa y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucio había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuía a su reciente aplicación. Una de esa muchedumbre había reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras extraño, curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarse vi que en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición ya no podía considerarla otra cosa. Me sentí dominado por el, asom el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuyo cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acabo de ver. Si bien de esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia sobre el extraño episodio. Lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato. Y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que me parecía sin serlo al remordimiento. Vamos a continuar de una vez con la segunda parte. Segunda parte. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón no tenía ni un solo pelo blanco en el cuerpo, mientras que este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza. Se frotó contra mi mano y pareció encantado con mis
atenciones. Acababa pues de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato y cuando me disponía a volver a casa el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia el animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me daban maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerle víctima de cualquier violencia, pero gradualmente, muy gradualmente llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. Lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que lo hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía un alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez había sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y puros. El cariño del gato para mí parecía aumentar con el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con mi persistencia que me costaría hacer entender al lector. Donde quiera que me sentara, venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba en mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas, para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo quise confesarlo ahora mismo por, por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico, y sin embargo me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, si aún en esta celda de criminales, que el terror, el espanto de aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de forma indefinida, pero gradualmente de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo para rechazarla como fantástica. Perdón. La mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me entremezco al nombrar y por ello odiaba, temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo, o lúgubre, terrible máquina de horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo. De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche despertaba ahora de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso. Pesadilla encarnada, de la que no me era posible desprenderme, apoyado eternamente sobre mi corazón.
Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad, los más tenebrosos, los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad. Mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de la ciega cólera a los que me abandonaba. Cierto día, por cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces había tenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado, pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé un brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de la casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observaba. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no me convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón, como si se tratara de una mercadería común y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de la casa. Pero al fin di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar al cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus mitos. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario, que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía el saliente de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería más fácil sacar los ladrillos de esta parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en una posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme argamasa y arena, preparé un enlucido que no distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento del material suelto. Miré en torno triunfante y me dije, aquí, por lo menos, no he trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matar. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado. Pero, por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se descuidaba al parecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia le daba, la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche, y así por primera vez desde su llegada a la casa pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, pude dormir aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un hombre libre. Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre. Ya no volvería a contemplarlo. Gozaba de una supremacía felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una indagación en la casa,
pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección, convencido de que mi escondrijo era impenetrable. No sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Lo seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la inocencia. Me pasé de un lado al otro del sótano, había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marchar. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardían esos deseos de decirles, por lo menos, una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. Caballeros, dije por fin, cuando el grupo subía la escalera. Me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, en esta casa está muy bien construida. En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras. Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes marchan. Ya se marchan ustedes, caballeros. Tienen una gran solidez. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del englatellado, tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. Que Dios me protege y me libre de las ganas del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba, un quejido sordo y entrecortador al comienzo, semejante a sollozar de un niño que luego creció y rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal como inhumano. Un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como se puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo de los hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó en una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre, coagulaba. Apareció de mi pie ante los ojos de los espectadores sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego. Estaba agazapada y la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatora me entregaba al verdugo. Había emparedado el monstruo en la tumba. Bien, luego de leer esta, este relato de terror de El Gato Negro, pasamos a la conceptualización. Quisiera que por favor me construyan un concepto de 4 líneas sobre lo que es el relato de terror. Para esta actividad tienen 5 minutos.
Bien, estimados estudiantes, una vez que hemos usado nuestro primer concepto sobre el relato de terror, pasamos a hacer una pequeña actividad en clase. Responda a las preguntas con base en el texto leído El gato negro. ¿Cuáles fueron los personajes? Aquí los personajes fueron el, el protagonista, el chico, su mujer, el gato negro Plutón, perdón, y el otro gato negro que se lo había encontrado en la taberna y que tenía el pecho con una mancha blanca. ¿En qué escenario se desarrollan las acciones? Primero se desarrolla en la casa del chico, del protagonista, y luego en otra casa un poco descuidada, no tan arreglada, prácticamente en dos hogares. ¿En qué consistía la trama? La trama consistía en que el chico sentía la presencia de aspectos malignos por por la presencia de un nuevo gato negro que se lo había encontrado en la taberna y lo había llevado a vivir con él. Pero sin embargo, el gato anterior, el gato Plutón, lo había asesinado él lentamente porque día a día él se iba consumiendo por su propia rabia. Él sentía mismo que se iba convirtiendo en una bestia de sus impulsos. ¿Qué estrategia narrativa utilizó el autor? Aquí el autor utilizó la estrategia narrativa eh, de un mismo personaje, de un mismo elemento, repetirlo dos veces, como por ejemplo el gato, que al inicio era la mascota más preferida del protagonista y luego fue el gato encontrado en una caverna, en una taberna y llevado a la casa. O sea, prácticamente fue el mismo animal, el mismo, eh, la misma mascota denominada Plutón. Es la estrategia narrativa que utiliza y la otra estrategia narrativa que utiliza es del asesinato de su mujer, de la mujer del protagonista, eh, tratarla de ocultar bajo las paredes del sótano con la intención de que nadie descubra su fechoría. Bien, estimados estudiantes, como actividad extra clase quisiera que por favor me consulten un relato de terror corto y que reconozcan los elementos y la estrategia narrativa que utiliza el autor. Asimismo, los personajes, el escenario, los elementos y cómo es que relata el autor o narra el autor eh, esta literatura para tratar de acoger al lector o tratarlo de incentivar, cautivarlo o atraparlo. Bien, estimados estudiantes, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho, sobre todo, y nos vemos en una próxima clase. Que tengan un lindo día. Muchas gracias.